una gran bendición estar aquí con ustedes compartiendo esta poderosa palabra de Dios para su vida y conocer un poco. Vamos a enseñar unos 4 principios fundamentales sobre lo que es la recompensa, pero vamos a hablar solo tiene que ver el poder y la autoridad de Dios. Así que le bendecimos a todos ustedes que están ahí y vayan poniéndole chat a otros para que se vayan conectando y ayude a alguna otra persona que quizá de pronto no sabe cómo manejar la red o no, de pronto no tiene internet. A ver si le siembra 5,000 pesos, 10,000 pesos para que usted le compre por la internet y ella pueda, o esa persona pueda tener internet y pueda ver su teléfono también y recibir la impartición de la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Buenos días y bendiciones para todos los que nos están viendo, los hijos espirituales de la Casa Vida Abundante. Estamos nuevamente aquí reunidos en el nombre del Dios eterno, del Todopoderoso. Venimos en forma corporativa a unirnos, a adorarle a Él, a reverenciarle, a reconocer su poderío, su grandeza, a reconocer su eternidad, que Él es el único y verdadero Dios que sigue y seguirá siendo Dios por encima de toda circunstancia adversa que estén viviendo o que estemos viviendo ahora, por encima de toda crisis mundial, por encima pues de toda recesión económica. Él es todopoderoso, Él es nuestro Dios. Nosotros sabemos quién es nuestro Dios, sabemos en quién hemos creído y venimos a honrarlo, venimos a reverenciar, a honrarle, a darle gracias por su poderío, a darle gracias a Él por su amor, por su misericordia, por alcanzarnos en su misericordia, por habernos adoptado por hijo, por haber entregado a Jesús. Y estamos aquí también para honrar a Jesús, a darle gracias por su entrega y a reverenciarlo porque Él murió, porque Él resucitó, porque Él venció, porque ascendió a los cielos, porque todo lo sujetó debajo de sus pies, porque está sentada a la diestra del poder de Dios. Y invocamos la presencia del Espíritu Santo, que es el que está con nosotros, el que está con la iglesia. Es el que nos fortalece en medio pues, de toda circunstancia, es el que nos consuela, es nuestro todo aquí en la tierra. Entonces le damos la bienvenida a todos y unidos en un mismo espíritu para nosotros pues honrar a Dios y también para escuchar su palabra. Ok, vamos al libro de Lucas capítulo 9, verso 1. Lucas capítulo 9, verso 1, habla de la misión de los 12 discípulos. Misión de los 12 discípulos. Eran discípulos, no eran apóstoles, todavía eran discípulos. Lucas capítulo 9, verso 1 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino, anote eso, de Dios, y a sanar a los enfermos. Y le dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier, observe, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí. Y de allí salid, y donde quiera que no os recibiere, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Saliendo, pasaba por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Es la palabra de Dios. Literalmente dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. No solamente le dio poder, sino le dio autoridad. Entonces, en estos tiempos en que estamos viviendo, vamos a saber quiénes son los que son llamados por Dios. Los que son llamados por Dios son dotados de la presencia de Dios para hacer lo que Dios quiere hacer y no lo que el hombre quiera hacer. Y aquí vemos
en el área de la recompensa, porque Dios nos da recompensa a cada uno de nosotros. Y quiero que usted vaya por un momentito al libro de Mateo 10:41. Mateo 10:41. Yo lo voy a leer, lo tengo acá. Dice: el que recibe a un profeta como profeta, o sea, el que lo recibe como profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo como justo, recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que como discípulo de beber, cualquiera que como discípulo de beber, aunque solo sea un vaso de agua fría, a estos pequeños digo que no perderá su recompensa. Voy a repetir, porque me gusta repetir bastante, para no leer muy rápido, sino meditar en lo que recibe un profeta como profeta. Se está profetizando la palabra de Dios. O sea, cuando estamos hablando que recibe un profeta, recibe recompensa de profeta, ¿qué está diciendo? Es el espíritu de la profecía, hablando de Jesús mismo, que Él es el sumo sacerdote y el profeta. Dice, el que recibe un profeta, o sea, la palabra es profecía, como profeta recibirá recompensa de profeta. O sea, tú recibes esa recompensa. Es Jesús, por medio de Él somos justos y recibe recompensa de justo. Y cualquiera como discípulo de beber, aunque solo sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Entonces vemos el que recibe profeta, el que recibe a justo, el que recibe, el que le da un vaso con agua fría a uno de estos pequeños, dice, en verdad os digo que no se pierde la recompensa. Y cuando usted está trabajando, usted tiene una paga de su salario, y la palabra salario viene de ahí de la palabra que antes pagaban con sal, y ahí viene esa palabra salario. Y es el que cuando está trabajando en una empresa, su recompensa es el salario de lo que está elaborando, haciendo. Entonces, el que recibe un profeta, el pago es ser profeta. El que recibe un profeta, como recibir una recompensa que es profeta con agua fría, recompensa. Ahora, la recompensa que Dios nos da a cada uno de nosotros es, escuche bien, en nuestra relación con Él, relación, no conocimiento de la palabra, y no expresar conocimiento de la palabra o transmitir la palabra como un narrador o como un periodista que da la noticia. No, aquí habla de una relación con Jesús, y la autoridad y el poder que Jesús le dio a los discípulos fue por causa de su relación. Y no tenían el Espíritu Santo, simplemente había una relación con Jesús, y por eso Jesús los envía a ellos. Y después dice que venían felices y contentos porque hasta los demonios se sujetaban. Y él mismo dijo, no se gocen ni se alegren porque los demonios se sujeten, más bien alegres y gocen de que su nombre se encuentre registrado en el libro de la vida. Dar como recompensa la relación con Jesús, diga conmigo, nos da poder espiritual y gracia con los hombres. Hay poder espiritual, da poder espiritual. Entonces es importante la relación, no el conocimiento de Biblia, no el conocimiento de la historia, no el transmitir, no, es la relación con Jesús, es lo que te da a ti poder y te da autoridad. Esa es la recompensa. Entonces, con que tú te estás asociando permanentemente con quien tú inviertes más tiempo, ese es tu tipo de recompensa. Pero si tú tienes más relación con él, más tiempo con él,
y menos tiempo con los hombres, dice la escritura, que la recompensa que Él da es la manifestación, según Juan capítulo 14, dice que se manifiesta Él personalmente. Yo creo que voy a Juan un momentico, Juan 1:14. Vamos un momentico porque quiero que desglosar un poco acá. En Juan capítulo 14, en el versículo 21, dice: el que tiene mis mandamientos, o sea, mis mandamientos son dos. Usted lo conoce, lo he enseñado miles de veces. En los dos mandamientos, honrar, es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo sobre sí mismo. Si eso no está ahí, no funciona. O sea, pero dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, el que los tiene y los guarda, ese es el que me ama. Y mire lo que dice: y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces le está diciendo que no se va a manifestar el Padre, se está manifestando Jesús permanentemente. Y le digo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? O sea, Él no se le va a manifestar a cualquier persona. Dice, porque el mismo Judas, y no el Iscariote, le viene diciendo: Señor, ¿cómo que te manifestarás y no te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mi palabra, o sea, no la vive. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Entonces, ¿qué es lo que la recompensa que viene? Viene la manifestación de Jesús. Jesús se manifiesta. No es conocer Biblia, no. No es conocer versículos, no es emitir versículos, es tener una relación personal con Él. De que tú cambies tu agenda, sea lo que tengas que hacer para atender su llamado en el momento que Él necesita. O sea, podemos decir: Jesús es mi Salvador, mi sanador, la sangre de Cristo me cubre, y le dice a la gente: cúbrete con la sangre de Cristo. Eso no funciona así. Eso de que tú le digas a una persona que no ha nacido de nuevo: cúbrete con la sangre de Cristo, no funciona así. Porque tiene que haber una relación, un nuevo nacimiento, un cristiano haber nacido de nuevo. No es que tú le digas al vecino: cúbrete con la sangre de Cristo. Eso no lo venden en el Éxito, ni lo venden en la Olímpica, no lo venden en ningún supermarket, no lo venden ahí. No, es relación. Eso es lo que te cubre a ti. Así que Jesús les mandó a ellos, les mandó a enseñar el reino de Dios, porque no le enseñó a hablar de la sangre de Cristo. ¿Por qué no le habló de salvación? Porque Jesús no había muerto todavía, no había resucitado. Entonces decirles: vayan y enseñen el reino. Entonces, en el mundo allá afuera, háblenle del reino de Dios, que ellos conozcan el reino de Dios y que entreguen su vida a Cristo Jesús y que vivan para Cristo. No que sea un momento, como si fuera Jesús o como si fuera una prostituta, de que un momento de placer. No, es una vivencia, es una relación personal. Y ahora, mire lo que dice cuando en 1 Juan 1:10 dice: si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. 1 Juan 1:10: si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está, fíjese, no está dice en nosotros. Así que un testigo efectivo no es uno que habla la palabra. Un testigo efectivo no es uno que lee la palabra. Un testigo efectivo es un nacido de nuevo que enseña la palabra y la demuestra. Tiene que haber demostración, y el apóstol San Pablo dijo: yo no vengo con palabras persuasivas de humana sabiduría o conocimiento humano, sino yo vengo con demostración de espíritu y de poder. Eso quiere decir que tú puedes leer la palabra sin el Espíritu Santo.
y lo lees como un libro más y lo estás leyendo ahí y eso no funciona. Simplemente palabras psicológicas. La palabra sin el espíritu no funciona y el espíritu sin la palabra tampoco. Entonces necesitamos unir nuestro espíritu al espíritu de la palabra. Y como Jesús le dijo, estos 625 mandamientos, yo los acabo de volver de la cruz. Usted tiene que hacer dos nada más. Amen a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Incluido Jesús está excluyendo él mismo, le está diciendo amen al prójimo como a sí mismo. Ahora, mire esto, porque a veces encontramos que leemos unas historias como la historia de Esther, tremenda en la Biblia. Me gustaría hablar sobre eso, pero no me da el tiempo. Pero realmente el libro de Esther es un libro bien profético, tiene que ver con Israel para estos tiempos, o sea, para este tiempo. Entonces, es más profundo, tiene más profecía el libro de Esther directamente hacia los judíos que el libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis es para nosotros. Así que, pueblo de Dios, aquí quiero que usted se detenga un momento. Nosotros podemos decir, yo soy un pastor, aquel es un pastor, aquel es un líder. Sí, no le hace ser un pastor una persona que estudia en instituto bíblico. Es el llamado que Dios hace específico, como llamó a sus discípulos y no habían nacido de nuevo, no tenían el Espíritu Santo, simplemente los llamó y les dijo, vayan y hagan esto, y echen fuera demonios y sanen a los enfermos. Fíjense que Jesús muere y cuando Jesús resucita, ellos y cada uno estaba haciendo sus labores. Entonces, ¿qué sucede? Ellos tenían una relación con Jesús sin haber nacido de nuevo. Y ellos estaban diciéndole, Señor, pero mira, ¿por qué no te muestras allá? ¿Por qué te vas a manifestar solamente a nosotros y no al mundo? Ellos querían que se manifestara al mundo, pero todo tiene su tiempo. Ahora, no se necesita ir a estudiar a un instituto bíblico para decir soy un pastor. Uno va al instituto bíblico a estudiar, prepararse, capacitarse. Es cuando hay un llamado. Y un llamado se demuestra cuando hay que llenura del Espíritu Santo. Jesús le dijo a los discípulos, dijo, váyanse al aposento alto después de la resurrección, váyanse al aposento alto y yo les voy a investir de poder del Espíritu Santo. O sea que una persona que no tiene el revestimiento de poder, el tratar de hacer algo espiritual produce un efecto negativo hacia su vida. Entonces, ¿qué es lo que queremos que la gente hoy pueda entender y recibir? De que no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo aquel que dice Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, sanamos a los enfermos, dice, apartado de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Qué está diciendo? Tú tienes muy buenas intenciones, tú estás haciendo muy buenas cosas, pero yo no te mandé a hacer eso. Entonces, ahora escuchen, porque esta palabra, quiero que vaya un momentico porque tiene que ver con la recompensa. Las recompensas son instantáneas, no es algo de que va a ser futuro, no, es algo instantáneo. Cuando el libro de Mateo 25, verso 28, ya entramos a las ovejas ahora. Mateo 25, verso 28, así que dice que le dieron un talento, el otro le dieron 5, el otro le dieron 10. Entonces, ¿qué sucedió? Que el otro lo enterró y le dijo, ha podido por lo menos meterlo en el banco ahí y por lo menos darle los intereses a eso. Y dice, ahora quítele ese, a ese que tiene un solo talento y dale al que tiene 10. ¿Por qué? Porque el que tiene 10 dice que lo multiplicó, el que tenía 5 también lo multiplicó y el otro que tenía 1 no hizo nada con él. Entonces, ¿qué sucede? Que ni siquiera le dijo, dale al de 5, digo, no, necesitamos redimir el tiempo, dale al que tiene 10. ¿Por qué? Porque el que tiene 10, dice, porque todo aquel que tiene más, mire lo que dice en el verso 29, porque todo aquel que tiene más se le dará y tendrá en abundancia, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Así que esto lo habla Jesús, literalmente lo está diciendo. Ahora, cuando vamos en el tema de la recompensa, que mira la recompensa que está haciendo. Ahí le está diciendo, quítale a este muchacho que tiene 1 y no hizo nada, sino que lo enterró,
quítaselo y dalo al que tiene 10. Entonces, ¿quién le está dando recompensa? Porque aquel está multiplicando y dice, aquí tienes tu recompensa, mira, te voy a dar esto, y aquel quedó sin nada. Ahora, cuando leemos Marcos capítulo 9, verso 41, aquí quiero que usted se enfoque en esta parte, porque esto tiene que ver con los tiempos en la actualidad donde estamos, porque ya nos acercamos al poder político, económico y religioso. Ya el problema económico en el mundo es una falacia. Realmente hay problemas económicos en el mundo, pero realmente yo le pregunto, ¿para dónde se va el dinero? Es la pregunta que yo digo, ¿para dónde se va el dinero? ¿Se fue para Marte, para Júpiter, para Saturno? No, el dinero está en la Tierra. No volvamos a hacer el programa, definitivamente. Marcos 31, dice, porque cualquiera que os deje, observe, os dé de beber un vaso de agua por razón de vuestro nombre, ya sea que sois seguidores de Cristo, observe, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Fíjate, lo está diciendo literalmente Jesús. No perderá su recompensa, porque cualquiera, fíjate que no está diciendo hijo de Dios, dice cualquiera que dé de beber un vaso de agua. O sea, hay gente muy buena, de muchas buenas intenciones, no se meten con nada, son perfectos, pero sin embargo, si no han nacido de nuevo, no pueden entrar al reino de Dios. Por eso Jesús les habló de que vayan y enseñen el reino de Dios, porque si no conocen el sistema del reino de Dios, pierden su recompensa aquí en la tierra y en la eternidad. Por eso es fundamental conocer los principios del reino de Dios, porque cuando conocemos los principios del reino de Dios, dice que el Señor nos da 100 veces más y en la vida eterna. Miren lo que dice acá en Mateo capítulo 19, 29, para que usted sepa que me voy adelantando un poco. Dice Mateo 19, 29, y todo aquel que haya dejado, Mateo, anótelo, escúchelo. Mateo 19, 29, una diferencia entre dejar y abandonar, son dos cosas muy diferentes. Y todo aquel que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Pueblo de Dios, sé que tú puedes haber llegado de último, pero si empiezas a haber practicado los principios del reino, dice, no vas a perder tu recompensa y vas a recibir 100 veces más y en el siglo venidero la vida eterna. Pueblo de Dios, todo aquel, porque no es abandono, es dejar. Hay que dejar de hacer cosas para ocuparnos en el reino de Dios, para que otros entren en el reino de Dios. Y esa es la recompensa que Dios te va a dar a ti por ganar almas para el Señor, que ellos puedan recibirlo a Jesús como Señor y Salvador. Esa es la mejor inversión que tú puedes hacer, invertir tu tiempo en ganar almas para el Señor, porque no vas a perder tu recompensa, vas a recibir 100 veces más aquí y en el siglo venidero la vida eterna.